Soy el mensajero. Cuando hay matrimonios, creo, y lo he hecho en algunas ocasiones, me piden que entregue algunas invitaciones. No soy el que me caso, pero sí soy el que llevo la invitación y esperando a que los que aceptan la invitación puedan llegar felices allí a compartir este tiempo de matrimonio. Entonces, hoy quiero que hablemos de dos invitaciones, o más bien una invitación doble. Una invitación que la hace, en este caso, el Señor Jesucristo. Quiero pedirles, busquen en sus Biblias, por favor, el Evangelio de Mateo. Y busquemos el capítulo 11. Evangelio de Mateo, capítulo 11. Mi pasaje de enseñanza hoy va a ser el 28, pero quiero que leamos desde el 25. Entonces, Mateo capítulo 11, versículo 25 dice así: En aquel tiempo respondió Jesús y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, hay algo aquí que creemos, y es la primera invitación, una invitación que la hace el Señor Jesucristo, es a que vengamos a Él, ¿cierto? Esa es una invitación. Yo la quiero ver como una invitación doble en esta mañana. No sé si hay personas no creyentes en este lugar, pero sí sé que ustedes tienen amigos, familiares que no creen aún en el Señor Jesús, y que seguramente ustedes se han esforzado en llevar una invitación. Pero quiero que entendamos también si esa invitación es de parte de ustedes o si esa invitación es de parte del Señor. Porque creo yo que cuando el Señor me llamó a mí, bueno, utilizó a Jorge para que yo fuera, él fue su mensajero, pero el llamado fue directamente del Señor. Y si ustedes están aquí y están en este local congregándose, no fue porque alguna persona que no tenía nada que hacer se le ocurrió invitarles. No. La invitación fue siempre del Señor, siempre la invitación fue así. Dice el Señor en Isaías 55, versículo 1, si lo quieren buscar. Veamos que la invitación está desde el principio de los tiempos, Antiguo Testamento. El Señor siempre nos ha invitado a Él. Entonces, usted está aquí, usted conoce del Señor, no por casualidad, sino porque es así una buena voluntad del Señor. Entonces dice Isaías 55, versículo 1: A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid. ¿Ya lo tienen todos? Sí. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Entonces, la primera invitación es del Señor, y es: venid a mí. ¿Quiénes vienen a mí? Pues aquellos sedientos, los que tienen hambre, los que tienen sed del Señor, los que quieren llegar a conocer de Él. Sé que a veces son pocos. Muchos hoy en día no quieren escuchar del Evangelio. ¿Por qué? Porque la misma televisión, la misma libertad de cultos, todo lo que tenemos en teoría a nuestro favor, pues está promulgando cada vez más falsas enseñanzas, falsos maestros enseñando y en algunos casos desviando a aquellos que deberían estar aquí con nosotros. No sé cuando ustedes les pregunten a qué iglesia se congregan. Yo lo he preguntado y me han dicho: a la de Ricardo, a la de Felipe, a la de... Nosotros tenemos algo en Calle 80 y es: nosotros asistimos a la iglesia de Dios que se congrega en
Aposento Alto, calle 80, en este local, pero somos de la iglesia de Dios. Pero no muchos tienen el permiso de decirlo. Otros tienen que decir a qué iglesia específicamente va para saber si son buenos o no son buenos. La invitación, mis hermanos, que nosotros debemos dar es ir a Él. Esa es la invitación. La invitación no es ir al grupo de jóvenes aquí en 126, que es buenísima. La invitación no es, oiga, chévere madrugar 9 de la mañana y después quedamos libres, ¿cierto? Esa no es la invitación. La invitación es, vamos a Cristo, es el Señor quien tú necesitas en tu vida. No sé si esa fue la motivación que te trajo a congregarte, no lo sé, pero sí sé que es la invitación que el Señor ha hecho, venid a mí. Entonces, no es este local, no es un campamento, no es grupo de jóvenes, no es, ¿sabes tocar guitarra? Te invito al grupo de alabanza, allá cantamos delicioso. Esa no es la invitación. La invitación sí es a Cristo, que reconozcamos que Él es nuestro Señor. Muchos hoy en día saben que el Señor Jesús nació. Claro que sí nació. Para eso celebramos 24 de diciembre aquí en Colombia. Pero es que el Señor Jesucristo murió. Claro que murió. Semana Santa, ¿qué sería de nosotros si no estuviera Semana Santa? Entonces, creemos ciertas cosas a nuestra manera. Pero creer en Él, venir a Él, mis hermanos, es creer en Él, depositar nuestra confianza en Él. Saber que sí vino, que nació de una virgen, que estuvo entre nosotros, que hizo milagros, grandes milagros, que se entregó en la cruz, que murió, que entregó su sangre, pero que resucitó, que está centrado a la diestra del Padre, ¿cierto? Dice allí en su palabra, intercediendo por nosotros. Ojalá que nosotros creamos eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que cambia nuestras vidas. Eso es lo que cambia nuestras costumbres. Eso realmente es lo que cambia el anhelo de ir a congregarme. Es eso. No es cantar bonito, no es bautizarme, es parte. Pero la primera invitación, mis hermanos, y no se les olvide, cuando inviten a alguien, es a Cristo, a Él debe llevarlo. El Señor nos ha usado y usa a muchos de ustedes como buenos mensajeros para llevar su palabra. Llevémosla bien. ¿Qué si yo llevo esa invitación a un matrimonio? Mire, un matrimonio que se van a casar en 126, pero yo los mando para calle 80. ¿A dónde van a llegar? Yo debo saber cuál es el mensaje. Debo creer el mensaje. Muchos asisten a nuestras iglesias, llevan Biblia, se han bautizado, toman la cena, hasta dan la ofrenda y no disfrutan realmente de esa vida en abundancia que el Señor promete. ¿Por qué? Porque quiere venir a la iglesia, se siente chévere. Eso es lo que no, el grupo de jóvenes es muy... Pero no, a culto no voy. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que pensar el domingo a las 6, ustedes creo, si van a congregarse a las 9? ¿Por qué pensarlo? ¿Deberíamos prepararnos desde el lunes? ¿O está bien desde el sábado? Mañana nos congregamos, mañana vamos a culto. Y eso no depende de si está lloviendo o está haciendo sol. No depende de nada. ¿Por qué? Porque usted tiene la convicción propia, real. ¿Quién me invitó a congregarme? ¿Quién me dijo que fuera? El Señor Jesucristo fue el que nos dijo, los espero. Muchas de las parábolas que hablan acerca de esa gran invitación, a la invitación a la gran cena, es eso. Ve, invítalos, tráelos. Y en últimas el Señor incluso dice, fórzalos a entrar. Porque no queremos, mis hermanos, no queremos. Aún tenemos nosotros como padres, digo yo, viejos en el evangelio y con niños jóvenes en el evangelio, que se acostumbraron a ir a la iglesia, que se acostumbran a la escuela dominical, que ya saben a qué tienen que levantarse el domingo, pero que lo hacen por mera costumbre. Y claro, cuando nos damos cuenta, cuando tienen 16, 17, 18 años y se rebelan y dicen, no quiero volver, antes iba porque tú me obligabas. Claro, porque nunca entendió o nunca le hicimos entender que el que invitaba era el Señor.
Entonces esa es, mis hermanos, la primera invitación. Dice Juan 6:35, yo soy el pan de vida. Si quieren, búsquelo por favor. Me gusta que ustedes tengan allí en sus Biblias los pasajes y que puedan ver que es allí donde está escrita su palabra, que es ella la que nos alimenta y que el que está enseñando solamente, como dije yo hoy, estoy dando un mensaje, estoy leyendo lo que dice la invitación. Dice el Señor, Juan 6:35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene, no le echo fuera. Esa es una gran promesa. Todo lo que el Padre le da, a Él viene. Entonces confirmamos una vez más que cuando estamos aquí, cuando conocemos del Evangelio, es por pura voluntad de Dios. Y el que a mí viene, dice el Señor, no le echo fuera. Pero a veces tenemos miedo de entregar la invitación, ¿cierto? Tenemos miedo. No, este no va a creer. No, y si va a cantar fulano. No, y si toca no. No, y si va el hermanito. No, mejor lo llevo al grupo de jóvenes. Mejor lo llevo al grupo de damas. Mejor lo llevo a varones. A la iglesia después. Creemos, mis hermanos, que la invitación que damos no va a ser aceptada. Pero lo que yo tengo que hacer, dice el Señor, aún le plació allí en el versículo 27, todas las cosas que me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere, ¿qué hace? Lo revela. Es el mismo Señor. Yo tengo una misión grande, llevar la invitación. Tengo que hacerla, si realmente creo. Pero es el Espíritu Santo el que viene a obrar en esta persona. Pero ¿saben cuál es el problema nuestro? No lo creemos. Creemos que mi tía le quedó grande al Señor. Que mi jefe, yo no le predico a mi jefe, ese es, aparte de que es ladrón y es mala gente, no, ese nunca conocerá del Evangelio. Y dudamos de la invitación, porque cuando hacemos eso, estamos demostrando que tenemos miedo de llevarle la palabra del Señor a otros que la necesitan. Venir a Él no es venir al local, es tener fe, es creer que por su gracia hemos sido salvados. Es creer, como les dije, mis hermanos, que Él intercede a diario por nosotros, que Él está a nuestro lado. Eso es venir a Él. Que Él nos sustenta, que Él nos alimenta, que Él nos lleva por todo lugar a donde Él y su buena voluntad quiere. Creyendo como dice la Escritura. Eso es lo que debemos hacer y es lo que debemos predicar. Entonces, esa es mi primera invitación. Venid a mí, dice el versículo 28. ¿Quién es en ese pasaje mí? ¿Cierto? Dice, venid a mí. ¿Quién lo dice? El Señor Jesucristo. Algunas Biblias que tienen letras en rojo, ¿cierto? Están en rojo. Eso como que nos confirma. Algunos. Entonces, venid a mí. La invitación, como lo dije, también la da el Señor. Y ya he conocido del Señor, he aceptado su invitación, ya vengo convencido a reunirme, a congregarme. Ya acepté, Señor, esa primera invitación. Qué bueno, mi hermano. Pero ahora hay otra invitación. Una invitación y es la que sigue. Venid a mí. ¿Quiénes deben venir a Él? ¿Qué dice allí? Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados. No sé si el Señor estaba parado allí a la puerta de la ciudad viendo cómo llegaba la gente. Y no sé ustedes, yo a veces estoy en la puerta de la congregación recibiendo a algunas de las personas mientras que iniciamos. Y a algunos se les ve el cansancio en la cara, ¿no?
Se les ve cansados, se les ve agotados. Antes de bajarse del taxi están peleando o con el taxi o con la esposa o con los hijos, pero pasan la puerta y es una transformación de sí, una sonrisa especial. Pero los ve uno llegar cargados y aún así cantamos al Señor, pero como que el ánimo no sale de nuestro corazón, como que todavía nos sentimos cargados, cansados. Venimos de una semana seguramente difícil, claro que sí. Jaime, es que usted no sabe con la mujer que yo vivo. O las esposas dirían, es que usted no conoce a mi esposo. Es que usted no sabe quiénes son mis hijos. Si usted supiera quién es mi jefe. Y tenemos muchas razones para llegar trabajados y cargados. Antes de conocer al Señor, dice allí en Efesios, ¿cómo estábamos nosotros? Cargados de pecado, cargados de situaciones, circunstancias de nuestra vida. Muchos cargando violaciones, maltrato, necesidades tan grandes. Y llegamos al Señor con esa carga tan fuerte. Entender que mi pecado me separa del Señor. Entender que lo que yo he hecho o que hice por más de 18 años impedía que yo tuviera una relación firme y estable con Él. Eso me cargaba. El miedo a la muerte. ¿Cuántos que están allí fuera no le tienen miedo a la muerte, miedo a morir? ¿Qué pasaría? ¿Qué sería de mí? Pero llegamos a un Romanos y dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso es gracia. Eso es realmente lo que me quitó esa carga pesada. Ya no tengo que cargar más. Y hay muchos hermanos que aún conociendo del Señor siguen llevando esas cargas tan pesadas que debieron dejar hace mucho tiempo. Siguen cargando con el recuerdo de la violación, el maltrato. Siguen haciéndolo. Y yo sí. ¿Es fácil? Yo creo que no es fácil. Pero cuando entendemos, mis hermanos, quién es nuestro Señor, cuando realmente sabemos lo que cantábamos ahorita, porque Dios es bueno, porque Él es bueno para siempre, su misericordia y su bondad, dice allí, por todos los siglos. Sí, es una bonita letra, hemos escrito versículos, pero ¿y cuántos lo vivimos? ¿Y cuántos hoy en día? Nuevamente les digo, mis hermanos, seguimos con esas cargas. Hay una invitación hoy, una gran invitación. Quiero mostrarles algo. ¿Cuántos de ustedes lo conocen? Este es un yugo pequeño, los bueyes no eran tan grandes. Tiene las coyundas, se llaman, son de cuero. Y fue usado por mucho tiempo, fue usado, estaba ya tirado, ya no se usa, ¿cierto? Ahora están los tractores que pueden hacer lo mismo que hacían los bueyes con este yugo. Hay varias cosas que uno debía saber. Este es hecho a mano, ¿no? Esto lo hizo un campesino porque realmente lo necesitaba. Necesitaba hacerlo. Lo pude conseguir en Chiquinquirá, ¿cierto? Estaba tirado, pero cuando dije que lo necesitaba, subió de precio. Entonces, pero ¿qué hace este yugo? Ese yugo es usado ¿para qué? Para labrar, ¿cierto? Y es colocado en dos bueyes.
hay algo especial en todo el uso del yugo, y es primero el fin, hacer surcos derechos, bien profundos. Eso daba o mostraba lo eficaz de la cosecha, pero aparte de eso, tenían que ser dos bueyes iguales. Por eso de no os unáis en yugo desigual, pero no es el tema hoy, aunque es muy bueno. Entonces, el yugo es puesto de esta manera en el buey y amarrado, ¿cierto? Así es. Esa era el mejor. Sí. Entonces, sí, sabe que sí, sí. No me lo había ajustado. Entonces, el yugo es llevado así, y cuando uno de los bueyes es sacado o se muere, hay que conseguir otro, y no se consigue otro buey igual de viejo y con la misma sabiduría. ¿Qué tienen que hacer? El campesino tiene que coger al buey nuevo, ¿cierto? Al joven, y amarrarlo al lado. La coyunda o el cuero que está allí se le amarra más fuerte al buey viejo, más fuerte. Y se le coloca más suave al otro buey. Al buey joven se le coloca más suave, que como que tenga algo de libertad. ¿Por qué? Porque el que manda es el buey más viejo. Él es el que sabe el camino y es el que tiene que dirigir al buey joven. Él tiene que aprender alguna vez. Él va a ser parte del otro lado. Ese es lo que tiene que hacer. El objetivo es hacer surcos derechos. Como lo dije, derechos y profundos. Si uno de los bueyes dijera, si pudieran hablar, no quiero ponérmelo. No me sirve. Señor, pastor, labrador, no me lo quiero poner. ¿Podríamos hacerlo? Claro que sí, podríamos hacerlo. Pero miren lo que dice el Señor en su palabra. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y qué es lo que va a hacer el Señor? ¿Qué dice? Os hará descansar, ¿cierto? Eso es, y digo yo, y aquí está, es una promesa. Una promesa. Ahora, la promesa depende de quién promete, ¿cierto? Entonces eso me lleva al Señor. Y lo primero es, ¿cree usted a las palabras del Señor? Ya le creyó a la invitación y por eso está aquí. Ahora, ¿cree que lo que dice el Señor en esta palabra, en este versículo hasta ahora, que si yo voy a Él, que si estoy trabajado y cargado y voy a Él, Él me hará descansar? ¿Lo creemos? Ahora viene la otra parte y es, ¿lo practicamos? Porque a veces no se nota. No se nota que realmente estuviéramos descansados, ¿no? El típico respuesta, aquí en la lucha, fregado pero contento. Eso es lo que decimos. ¿Y cómo le fue en la semana? Sí, bien. Y nos convenció, ¿cierto? Trabajados y cargados, aún llegamos aquí. Y hermanos, yo sí quiero que ustedes vuelvan a leer ese pasaje. ¿Es el Señor el que lo está diciendo o es solo mi Biblia? Dice allí, y yo os haré descansar. Esa es la promesa. Ya estamos trabajados, cargamos con muchas cosas, pero decimos, bueno, pero como creyentes, ¿qué cargamos? Llevamos cargas en nuestro trabajo. Llevamos cargas en nuestra familia. Como les dije antes, esposas que maltratan a sus esposos, es triste. Hace un par de semanas llegó una pareja, en teoría, yo siempre uso la palabra en teoría ella es creyente y él está comenzando a recibir del evangelio. Pero haciendo el discipulado con ellos, me enteré que ella lo golpea. Y cuando no van a congregarse, es porque seguramente lo golpeó. Ahora, podríamos decir que se lo merece o no se lo merece. Eso no lo voy a discutir, ¿cierto? Pero nosotros a veces creemos que nuestra vida es difícil. Y mire, mis hermanos, hay vida de otros que es más difícil, que tienen más cargas, que van por su vida realmente cargando. Madres solteras, viudas, que todavía sentimos nosotros, y ojalá así sea, sintamos nosotros esas cargas.
La misma congregación, mis hermanos. No crean que porque no, Jaime llegó sonriente, la iglesia en Calle 80 funciona perfecto, casi perfecto. Pero hay momentos en los que queremos renunciar, queremos tirar la toalla. Como yo gastando tanto tiempo con los jóvenes, enseñándoles acerca del yugo desigual, y viene y me dice que se enamoró de un mormón. ¿Qué hacemos? Y no les estoy diciendo que eso me pasó por casualidad. Así fue. Entonces viene el llanto, viene la carga. Pero, Señor, ¿me equivoqué? Gasté tanto tiempo en enseñar tu palabra y esta se le aparece el primero y se la lleva. Esas son cargas. No le pegue a su esposo, no maltrate a su esposa. Miren, cargas tan pesadas que llevamos que muchos en la congregación ni lo saben. ¿Cómo les maltratan en el trabajo? ¿Cómo maltratan en el colegio, en la universidad? Hoy hablan de bullying. ¿Cómo? Realmente llegamos con cargas. Pero soy creyente, pero voy a la iglesia, pero tomo la cena, sí, mis hermanos, pero estamos trabajados y cargados por mucho tiempo. Pues hoy dice el Señor, y está escrito: venid a mí y yo los haré descansar. Esa es la promesa del Señor. Pero aquí no para la promesa. Si hay una promesa, hay una responsabilidad. Entonces, qué rico, Señor, tú me darás descanso. Llevad, ahora sí el 29. Llevad dice el 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, ¿qué promete el Señor? ¿Promete que su esposa va a cambiar? No. ¿Promete que su esposo va a cambiar? No. ¿Promete que su jefe lo va a tratar bien la otra semana? No. ¿Promete que sus hijos van a ser unos príncipes la próxima semana? No. Mire, no es lo que está prometiendo allí. No dice que inmediatamente eso va a ser como arte de magia y que todos sus problemas se van a solucionar. Mis hermanos, no es lo que yo veo aquí como promesa. No lo veo así. Pero sí veo que el Señor dice que nos dará descanso si llevamos su yugo. ¿Saben por qué se llama cónyuge? Porque es con el yugo. Con el yugo nos casamos. Cónyuge, venid a mí, mi yugo, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Y cuál es su yugo? ¿Cuál es su yugo? ¿Cuál es su carga? Porque miren, hermanos, una vez más, no les está prometiendo que su esposa va a morir o va a cambiar. No prometió eso. No promete que el hermano cansón ya no va a volver a la iglesia. No promete eso. No promete que los recibos van a llegar con el sello de cancelado. Ya no tengo que pagar el impuesto. Eso no está diciendo su palabra. Está diciendo: lleven mi yugo sobre ustedes. Pero hay algo que debo hacer también: aprended de mí. Tenemos que aprender del Señor Jesucristo. Es en Él en quien creemos, es a Él a quien le creemos. Pero hay que llevarlo de una manera especial. ¿Cómo? Manso y humilde de corazón. Sí, está bien, esta fue la esposa que me tocó, entonces pues a ver, yo voy a jalar más duro y si me aguanta el caminado, entonces seguimos, y si no, que se vaya. En mi casa se hace así y lo ordeno, y si no quieren, se van. Yo puedo tomar el yugo de esa manera. ¿Saben qué pasa con el buey? Cuando ese buey pequeño, ese buey que no ha aprendido, empieza a forcejear con el yugo, estas corazas, estas coyundas le van a hacer una bonita marca en el cuello. Eso es lo que va a hacer, y va a sufrir. Y entre más se resista al yugo, más se va a lastimar. ¿Es lo que queremos? Pero Señor, me puse el yugo y no siento descanso. Claro, le falta el resto. ¿Cómo debe hacerlo? Como el Señor lo ordena. Y dice: con su corazón manso y humilde. ¿Qué es manso? Manso no es el perrito que cuando uno pasa, ¿cierto? Agacha la cabeza, se tapa los ojos con las orejas. Ese no es el mansito, ¿no? Uno dice: qué perro tan mansito. No, un manso, ¿saben qué es? Y me fascina la comparación: un caballo.
grande, fuerte, con esas piernas grandes, ¿cierto? Que se le ve, apenas uno lo ve, ¡oh, qué caballo tan hermoso! Y yo me subo y ¿sabe qué hace? Me hace caso. Me hace caso. El caballo podría tirarme, podría salir sin control, podría hacer lo que quiera conmigo, pero no lo hace. Se somete al que lleva las riendas. Eso es mansedumbre. Que pudiendo hacer lo que usted quiera, no lo hace. Se somete a lo que el Señor dice, y ahí es donde viene la humildad. Señor, tú tienes razón. Señor, voy a hacer lo que tú dices. Voy a colocarme este yugo y voy a llevarlo en la misma manera, porque aquí nos vuelve a confirmar: y hallaréis descanso para vuestras almas. Una vez más, mis hermanos, la promesa del Señor es descanso para nuestras almas. No nos dice que nos quitemos el yugo. Su esposa es y será su esposa. Su esposo es y seguirá siendo su esposo. Usted no se puede divorciar de sus hijos, así sean mala gente. No puede hacerlo. Usted debe llevar ese yugo, pero de la forma en que el Señor está diciendo que debes hacerlo. ¿Qué difícil? Sí, qué difícil. Y esa es nuestra naturaleza. Negarnos, ir en contra. ¿Cómo así que yugo desigual? Si es en la iglesia no hay bonitas, las bonitas están afuera, ¿cierto? Y las niñas que dicen, no, decentes, chéveres, afuera. En la iglesia no hay. Y hoy, después, en uno de los casos, después de 16 años, esta niña que se fue con el mormón, después de 16 años, vuelve a nosotros, ¿cierto? Diciendo, sí, me equivoqué. Me demoré mucho, pero ahora tengo una hija de 15. ¿Qué hago con mi hija? Porque nos resistimos al yugo que el Señor nos ha puesto. Nos resistimos, hermanos. Y después, tengo otro caso, 5 años después. Pero es que él no quiere venir a la iglesia, juega fútbol y es borracho. Sí, claro. ¿Cuánto hace que lo conoces? 10 años. ¿Y era borracho y jugaba fútbol? Sí. Entonces, ¿qué quieres? Y decimos nosotros, como el ejemplo del que lo golpea, se lo merecía. No es si se lo merece o no, ese no es el punto, pero es ¿qué vas a hacer con el yugo que tienes? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a llevarlo? ¿Vas a tomarlo? ¿Qué vas a hacer? Porque lo que yo sí quiero es descanso para mi alma. Y fue lo que el Señor prometió. Y dice el versículo 30: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esa es la razón. Porque sí, su esposo puede ser terrible, o su esposa, o sus hijos, o su jefe pueden ser terribles, pero dice el Señor, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí estaba hablando de su palabra, de sus mandamientos, de las órdenes que hay allí escritas. Cuando el esposo sabe que tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, pues llevar la carga con su esposa va a ser más fácil. Porque sabe que la orden se la dio el Señor Jesucristo. Tienes que amarla y punto. Cuando la mujer lee allí, tienes que amar, tienes que respetar a tu marido. Tienes que ganarle sin palabra, con tu actitud casta y respetuosa, y obedece, la carga va a ser más fácil. Cuando dice allí, siervos, obedeced a vuestros amos. Si yo lo hago, solamente hágalo. La misma palabra, yo siempre la digo, obedece, obedece, obedece. No tenemos que hacer más. Cuando el esposo obedece al Señor, cuando la esposa obedece al Señor, su carga es fácil y ligera. Ya sé cuál es la razón. Cuando los hijos aprenden a obedecer a sus padres en todo, ligera va a ser su carga. Cuando el padre sabe que no tiene que llevar a sus hijos a desesperarlos, su carga va a ser más fácil. Cuando yo sé que hay yugo desigual y que con esta persona no puedo continuar,
Es fácil su carga, es ligera. Lo único que yo tengo que hacer es obedecer. Mis hermanos, el yugo está su palabra, están sus mandamientos, pero más aún está su promesa. Su promesa dice que Él me hará descansar. Y ahora sí viene el punto y viene el reto. ¿Le crees o no le crees? ¿Le crees al Señor? ¿Crees que si lo haces traerá descanso para tu alma? Busquemos Jeremías 6:16, por favor. Ya para terminar. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Dice allí: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Y hallaréis, una vez más, dice, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, ¿qué dijeron? No andaremos. Mire, muy bonita la predicación, Jaime, excelente. El pasaje puntual, pero no andaremos. Mis hermanos, la decisión es de ustedes. Yo cumplí con lo que el Señor me vino a dar, traer la invitación. Invitación para aquel que no conoce del Señor, le reconozca y venga a Él. Y la invitación para los hermanos que están trabajados y cargados y que quieren descansar. Pero la respuesta está en ustedes. Y pueden decir, Señor, quiero descansar, quiero llevar tu yugo y quiero hacerlo de manera mansa y humilde. O pueden decir, no andaremos, no andaremos. Esa es, digo yo, la gran ventaja de nuestras congregaciones. Usted no está obligado a nada. No está obligado a nada, hermano. Y si quiere seguir trabajado y cargado, por mí está bien. Usted tiene toda la razón. Es su esposa, es su esposo y son sus hijos. Pero el Señor sí le está diciendo, lleve mi yugo sobre usted. Llévelo, mansa y humildemente. Y después nos vamos a dar cuenta que es ligera su carga, que fue lo mejor que pudimos haber hecho. Que en el momento en que me pude quitar ese mal yugo, el que no era del Señor, hallé descanso. Les invito a que se pongan de pies y vamos a orar. Amado Señor, como siempre tu palabra es viva y eficaz y nosotros tan solo damos el mensaje que quieres traer. Yo te pido, mi Señor, por esta congregación que se reúne aquí en 126, que les estés convenciendo de tu palabra. Mi Señor, que podamos ver como real tus promesas, que asumamos las responsabilidades que debemos tomar, que continuemos. Gracias, mi Señor, porque sé que es tu Espíritu el que en esta mañana nos convence. Y yo quiero pedirte a ti, mi buen Señor, que cada uno de mis hermanos allí esté reconociendo su carga, pero que quiera llevarla contigo. Gracias por tus promesas, gracias porque son verdad. Y mi Señor, en ti confiamos. Amén.